Buenos días nuevamente. Vamos a pasar a la enseñanza el día de hoy. Continuando el ciclo que hemos estado viendo acerca de las parábolas del reino. El día de hoy vamos a ver una parábola que se titula La parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola conocida. Es un poco larga, pero su enseñanza es sencilla. Con la ayuda de Dios vamos a estar viendo esa parábola. Vamos a entender lo que Jesús nos quiere decir acerca de esta parábola. Voy a dar lectura a Mateo 25, comenzando desde el versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Padre, pedimos la ayuda de tu Espíritu, Señor, para que nos revele tu palabra, Señor, para que nos hable a nuestros corazones, Señor. De veras estamos necesitados de ti, Señor. Y esta obra, Señor, solo tú la puedes hacer, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera comenzar diciéndote que esta parábola trata sobre un evento, o es semejante, o la comparación es a una boda. Y quisiera explicar un poquito para que entendamos el contexto de cómo era una boda en los tiempos de Jesús. Comentarte que el joven que era un pretendiente solía acudir a la casa del padre de la novia portando un contrato de esponsales. Y si la hija accedía, y que rara vez, dice aquí, se oponía, entonces había un acuerdo y la hija y el pretendiente sellaban su acuerdo de esponsales bebiendo de la misma copa de vino, mientras se pronunciaba una bendición. Finalmente llegaba el día de la boda. Las procesiones previas a la ceremonia constituían una parte importante del ritual. A última hora de la tarde, los invitados se entretenían en la casa de la novia. Después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repentinamente anunciada por mensajeros, llegaba finalmente media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia. Iba acompañado de sus amigos, iluminado por las llamas de las candelas, y era recibido por vírgenes amigas de la novia, que habían venido a encontrarse con él. La comitiva de la boda se desplazaba entonces de nuevo en medio de muchas luminarias en una procesión festiva hasta la casa del padre del novio.
donde tenía lugar la ceremonia. Con ese texto más o menos te puedes dar una idea de cómo era una boda en los tiempos de Jesús. No vamos a profundizar en ello, pero simplemente es para que nos demos cuenta y para que entendamos un poco mejor a qué se refiere en esta parábola. El novio era esperado normalmente cerca de la medianoche, era esperado por vírgenes que eran amigas de la novia, en una comitiva, como quien dice, y estas se acostumbraba que traían unas lámparas. Por la hora que era, obviamente, estaba muy oscuro, y estaban entonces esperando a que llegara el novio, hasta que alguien anunciaba que ya venía, y todos se preparaban, lo recibían con gozo, y ya se iban a celebrar la ceremonia del matrimonio. Ese es el contexto en el que se desarrolla una boda. Vamos a analizar de esta parábola varios puntos que nos pueden estar dando luz a lo que el Señor Jesús nos quería decir al pronunciar esta parábola. El primero de ellos es que el reino de los cielos, dice, será. Hay otras parábolas que hemos estado viendo donde te dice el reino de los cielos es. Porque ya Jesús está aquí, ya Jesús vino. Entonces, otras parábolas se refieren a cosas donde el reino de los cielos es. Pero en esta parábola te dice que el reino de los cielos será. Es decir, este acontecimiento no ha pasado, pero va a venir. Es a la vez una parábola y puede considerarse también como una profecía que Jesús dijo. Y tú sabes que todo lo que salió de la boca de Jesús se cumple. Y si Él dijo que así iba a ser, va a ocurrir. Él dijo que iba a volver y va a volver. Como te decía, otras parábolas tratan y dicen, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, es semejante a otras cosas que están ya en la actualidad, que el reino de los cielos, o también decía otra, el reino de los cielos es semejante a algo que está ahorita y en parte algo que se va a cumplir, como la parábola de la red, que es semejante a una red, que ya está el reino de los cielos y abarca todo el mundo como una red, pero también quería decir que en un futuro va a venir ese cumplimiento de esa parábola. En este caso, esta parábola dice expresamente que el reino de los cielos será, es decir, se refiere exclusivamente en un futuro, en el fin del siglo, cuando Jesús venga por segunda vez. También notar que esta parábola se da justamente después de Mateo 24, donde Jesús estaba hablando de las señales de antes del fin, donde incluso sus discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Le preguntaban a Jesús. En ese contexto, el capítulo 25 inicia con esta parábola, es decir, es como una respuesta a los discípulos de cómo iba a ser la venida del Señor Jesús. Y es que si te das cuenta, esta parábola de lo que trata es precisamente de eso, es del fin del siglo para los cristianos. Nota que, como lo veremos más adelantito, el enfoque que da a esta parábola es de 10 vírgenes que están esperando al esposo. Va a ser un punto más adelante que veamos quiénes son estas vírgenes, a quiénes representan estas vírgenes. Cabe mencionar también que cuando habla la Escritura del siglo venidero o del fin de este siglo, pues entendamos un poquito a qué se refiere cuando la Escritura habla en ese sentido. El fin del siglo se refiere al fin de esta era y el comienzo de otra dispensación.
Es el periodo que precede a la segunda venida de Jesús. Cuando encontramos que en la Escritura menciona el fin del siglo, a veces lo hace Jesús explicando algunas parábolas como la del trigo y la cizaña. Jesús advierte de un juicio venidero en el que se va a arrancar la cizaña y se quema en el fuego. Y dice, así será el fin de este siglo. También Jesús en otra parábola compara el reino de los cielos con una red, como te había mencionado. Y te dice que sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Y también dice ahí, así será el fin de este siglo. En ambas parábolas, el fin del siglo se asocia como a la separación o a la selección, incluso también a un fuego ardiente. Entonces la expresión fin del siglo se refiere a un momento futuro, donde se va a establecer ya el reino de Dios, se va a establecer su justicia donde serán juzgados los impíos. Y esto pues ya lo vimos de hecho en una parábola anteriormente. Quisiera también decirte que cuando se dice que en este siglo, y se diferencia del siglo venidero, pues la era actual en la que vivimos, pues es la era de la gracia. También se le llama pues la era de la iglesia, donde toda la humanidad tiene la oportunidad de arrepentirse, y de hecho el llamado a la humanidad es de que se arrepienta, pero en esta era, en este siglo. Va a venir el fin de este siglo y ya no habrá oportunidad para arrepentimiento. La oportunidad de arrepentimiento es en este siglo, en esta era. Un segundo punto que podemos ver de esta parábola es que dice que será semejante a 10 vírgenes. ¿De quién o a quién se refiere con vírgenes? Al referirse a vírgenes, habla de gente pura, es sinónimo de gente santa. Al decir vírgenes se relaciona con santidad, con pureza, con rectitud, es decir, está hablando de gente cristiana. No está hablando del mundo, como te mencioné hace ratitos, no está hablando de los pecadores, no está hablando de ellos. ¿Por qué sabemos esto? Porque precisamente, uno, eran vírgenes, eran puros, eran santas. Dos, porque también dice que tenían lámparas, o sea, tenían luz. Es decir, a pesar de que el momento en el que estaban era un momento pues muy oscuro, casi la medianoche, estas 10 vírgenes, todas, por lo menos inicialmente, tenían luz. ¿Cómo más podemos ver que habla de cristianos o que habla de gente santa? Es que todas, si te das cuenta, estaban esperando al esposo. ¿Y quién es el esposo? Cristo. Todas estaban esperando al esposo. Alguien que está en el mundo, en el pecado, en el carnavales, ¿está esperando a Jesús? No está esperando a Jesús, sino aquellos que se dicen cristianos, son los que están esperando a Jesús. Ese es un segundo punto. Creo que es importante entender quiénes son esos 10 vírgenes. ¿Y a quiénes representa? Representa a la gente salva, representa a la gente cristiana, que está esperando a Jesús, que tiene lámparas, que tiene acceso al aceite. Tú sabes que el aceite, lo vamos a ver más adelantito, pero simboliza el Espíritu Santo, simboliza la unción. No cualquiera tiene acceso al Espíritu Santo, ¿verdad? El mundo no tiene acceso a eso. ¿Quién tiene acceso? Solo aquel que se ha arrepentido y que ha creído. Aquel que ha sido salvo es el que tiene acceso al Espíritu Santo. Como tercer punto, esta parábola es una solemne advertencia, como te decía, a los cristianos. Otras parábolas pudieran ser una especie de evangelismo,
de motivación, cuando comparan, no sé, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que alguien encuentra y lo vuelve a esconder, como que lo valora mucho. Es como que te está motivando a que tú abraces el cristianismo, a que tú entregues tu vida a Cristo. Pero esta parábola no habla de eso. Esta parábola es una advertencia a todos los cristianos. Es una advertencia bastante solemne. Porque como dice la Escritura, y es para todos, porque hace rato te mencioné un texto que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, si la advertencia es solemne para los que ya son salvos, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? No hay nadie que esté exento de esto. No hay alguna persona que diga, no, pues yo tengo tantos años caminando en el cristianismo, o porque es pastor, líder, ministro, o lo que sea, que pueda decir que él está exento de esta advertencia. Cualquier persona le puede llegar a pasar lo que estas 5 vírgenes que fueron insensatas. Si el justo, hay otra versión que dice, si el justo a duras penas se salva. Pues amado, ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedará el que no quiere dejar sus pecados? ¿Dónde quedará aquel que ama mucho su pecado? Aquel que ha entendido lo que tiene que dejar, que ha escuchado predicaciones que Dios le ha hablado y no los quiere dejar. ¿Dónde quedará? Si el justo con dificultad se salva. Y entendamos por justo alguien que abandonó sus pecados, alguien que se arrepintió y que creyó en Jesús. Esa advertencia no es pues con ningún afán de molestar, ¿no? Con ningún afán malo, ¿no? Por el contrario, el Señor nos advierte, el Señor nos atalaya con tal de que no nos vaya a pasar lo que estas 5 vírgenes insensatas. ¿Y por qué es una advertencia? Pues porque de las 10, 5 eran insensatas. 5 no estaban preparadas. Todas estaban esperando al esposo, porque todas estaban ahí y todos llevaban sus lámparas. Dice una versión que solo 5 de ellas, 5 tomaron sus lámparas, pero las otras 5 tomaron sus lámparas y aceite extra. O sea, fueron previsoras. Estaban velando, porque sabían que el esposo venía. Eso no tenían duda. Las 10 sabían que venía. Pero unas posiblemente se confiaron. Unas posiblemente dijeron, bueno, yo ya me arrepentí. Yo ya confié en Jesús. Yo ya fui salvo. Mi Señor tarda en venir. Y este mundo, amado, si nos descuidamos, de manera sigilosa, te puedes ir deslizando. Hay un versículo que dice, no sea que nos deslicemos, o sea, que no es que caigas, hablando del cristiano, abruptamente, ¿no? Sino que de una manera muy sigilosa, muy pasiva a lo mejor, te vayas deslizando y apartando del Señor. Fueron insensatas porque no tenían la debida preparación para recibir al esposo. Porque cuando llegó el esposo, ellos ya no tenían aceite. Sí tuvieron aceite, sí tuvieron luz, pero para cuando llegó el esposo, ya no tenían. Posiblemente se confiaron, como te decía. Se confiaron de que pues yo soy salvo, a lo mejor dijeron. O yo escucho
Es una sana doctrina. Escucho la verdad. Y pudiera ser eso que les llevó a confiarse. Es cierto. Pues alguien escuchando un falso evangelio, pues ¿cómo se va a salvar, verdad? Es cierto que es importante que escuches la doctrina verdadera, la doctrina de Jesús, el evangelio de Jesús, que es arrepentimiento y fe. Eso es muy importante. Pero no basta eso. Mira, en Mateo 24, 11 y 13, precisamente es un capítulo antes de esa parábola, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La advertencia es muy fuerte, porque como te decía, ¿de quién habla cuando dice el amor de muchos se enfriará? Como te decía hace rato, ¿se referirá al mundo? ¿Se referirá a los pecadores? ¿Ellos tienen amor? Mira, el mundo incluso está hasta perdiendo el afecto natural. Hace como creo que un mes y medio, hubo un caso que se escuchó bastante aquí en México, de unos jóvenes en el Estado de México, una pareja, un muchacho de 18 años, la muchacha de 21 años. Como muchos o muy frecuentemente pasa, este joven se escapó con la muchacha, se fue a vivir con ella. Esa muchacha se embaraza, pero ellos no querían tener al bebé. Y cuenta esta nota periodística que, estando la chica en su trabajo, tuvo un aborto. No se sabe si fue inducido, posiblemente sí, porque ellos no querían ese bebé. Creo que ya no se sabe cuántos meses tenía, pero lo suficiente como para nacer. Y al parecer ese bebé está bien. Y le habló a su novio respecto a ese aborto que tuvo. Y el novio fue, lo echaron en una bolsa y lo dejaron en la calle, frente a una casa. No se dio cuenta este joven que esa casa tenía cámaras y esos videos se volvieron virales. Pues obviamente la gente se indignó mucho. Incluso esa persona aprendieron a los dos. Este joven y a la señorita, los dos. La policía los agarró. Precisamente la madre del joven lo entregó cuando se dio cuenta, porque no sabía. Pero lo que te quiero leer es que fueron públicas las conversaciones que tuvo esta muchacha cuando tuvo ese aborto en el baño de su trabajo y que le avisó a su novio. Dice, la joven escribe a su novio explicando que está dentro del baño y que no para de sangrar. También escribe sorprendida que el niño está formado y que se mueve. Dios mío, ¿qué hago? ¿Dónde lo tiro? Teclea Diana. Que cuenta que lo ha echado en una bolsa. Tenemos que tirar esto. En otro punto de la conversación, la joven, que ya tiene otro hijo, reconoce estar muy asustada. Amor, aún se mueve. Tengo miedo. Dios mío, no puedo. Esto está muy mal. Tíralo en algún canal. No sé, escribe Diana. Ya no lo veas, amor. Ya no le prestes atención. Ahorita que vaya para la casa lo tiro. Y no lo volveré a saber, contesta él. Me siento muy mal, dice ella. Nos sentimos, responde. Sé que está mal esto, pero no había otra forma. O lo teníamos o no lo teníamos. Con esto lo que te quiero mostrar es que el mundo, ya no tiene ni el afecto natural que se esperaría que cualquier persona tuviera por un hijo. Incluso, ya no hablemos de personas. No sé si tú has visto en documentales cómo los animalitos
defienden a sus crías. Lo defienden aún por su propia vida. Pero el ser humano ya no tiene ni afecto natural, o por lo menos lo está perdiendo, al grado de que algo que es sangre de su sangre, carne de su carne, lo trate así y diga, tíralo. Este bebé, gracias a Dios, lo encontraron, lo llevaron al hospital y al parecer está estable. Esos jóvenes fueron apresados. La mamá del joven, como te decía, pues algo loable lo entregó. No hizo como muchas veces se hace, ¿no? Que es esconder al hijo, solaparlo, ¿no? Esa madre fue y lo entregó. Fue a decir dónde estaba porque estaba escondido y lo entregó. Pero lo que voy con esto es que ¿será que el amor del mundo es el que se está enfriando? El mundo no tiene amor. El mundo lo que está perdiendo incluso es el afecto natural, es lo que esperarías que tuviera cualquier ser humano. Y incluso la palabra que aquí se ocupa es la palabra ágape, que tú sabes que esa palabra significa pues no un amor sentimental, no un amor filial, sino un amor que incluye compromiso y un acto de la voluntad. Es el amor que dice la Biblia que se iba a enfriar. ¿Quién tiene ese amor? De hecho, donde mejor lo describe es en 1 Corintios 13, sí lo he escuchado eso. Ahí donde se describe este tipo de amor. Bueno, ¿quién tiene ese tipo de amor? Pues los que son cristianos. Aquel que se arrepintió y creyó es el que tiene este tipo de amor. Un amor totalmente desinteresado. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Escritura qué pasará con muchos? Es que debido a que la maldad esté incrementando cada vez más y que cada vez esa maldad y esa oscuridad van a cubrir la tierra, bueno, pues el amor de muchos se va a enfriar. Y recuerda, el amor de cristianos, el amor de personas que una vez caminaron con Jesús, se va a enfriar. Incluso en otra parte de la Escritura te dice que si el Señor no acortara esos días, pues nadie sería salvo. ¿Tú ves cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está vuelto en contra de las cosas de Dios? Totalmente. Bueno, no va a ir a mejor. No va a ir a mejor. Esto va a seguir a más mal. Así lo dice la Escritura. Y puede que eso mismo provoque que varios, o muchos, siendo cristianos, su amor pues se vaya apagando. Otro punto que veremos es ¿qué es estar preparado? Esta parábola trata de eso. De 5 vírgenes que sí estuvieron preparados y 5 que no. 5 vírgenes que fueron prudentes. Y aquí prudentes pudiera significar que fueron previsores. O sea, cuando alguien se prepara, porque todos sabían que Jesús iba a venir. Así como la mayoría de personas que agarra su Biblia, que lee la Biblia, entiende que Jesús va a venir. Nadie sabe cuándo, es cierto, por lo menos de manera exacta, pero sí sabes que va a venir. Alguien que se prepara, alguien que prevé para ese momento, es alguien prudente. También vemos de esta parábola que la preparación es personal. Porque te das cuenta cuando ya viene el esposo y las cinco insensatas les tratan de pedir a las otras, ¿no? Tratan como de decir, oye, pues
Siempre hemos estado caminando juntos, ¿no? Pásame de tu aceite, le dicen, no, porque me va a faltar a mí, te va a faltar a ti. Ve y compra. Eso nos dice como que eso es personal. Eso no te sirve a ti, el aceite de tu amigo, el aceite de aquella persona que sabes que es muy espiritual y que tú estás a lo mejor muy cerca de él, o de tu esposo que es cristiano, o de tu esposa. No te sirve su aceite, no te sirve su luz. Tú tienes que tener tu propio aceite, tú tienes que tener tu propia vida preparada, tú. Eso no es por grupos, tampoco. Aquí vemos que eran 10 y 5 fueron insensatas. Como te decía, ¿qué es el aceite? Es el Espíritu Santo, pero también aquí puede significar la preparación de una vida. Una vida que estaba preparada, las prudentes estaban preparadas. Sus lámparas tenían aceite. Tenían aceite al principio, pero también cuando se anunció que venía el esposo, tenían aceite, estaban preparadas. Las 5 insensatas solo tenían aceite para un tiempo y para después ya no estaban preparadas. Estuvieron preparadas por un tiempo. Posiblemente, como te decía, dijeron, tarda en venir el esposo. Curiosamente dice que todas cabecearon, pero unas aún en esa oscuridad aún se mantuvieron firmes y esperando al esposo. Quien no tiene este aceite, no tiene la debida preparación para el momento que se les dijo que vendría. Porque, como te decía, sí se les dijo que venía. Ahora, ¿qué implica el estar preparado? Implica primeramente en que una persona tiene que ser salva para estar preparado para ese momento. Es decir, tiene que haberse arrepentido y haber creído en Jesús. Es decir, se tiene que ser cristiano para ese momento. Pero no solo ahí. Se implica estar velando. Tiene que estar la persona perseverando en amor, en la comunión con Cristo, en estar cerca de Él. ¿Qué más implica? Estar ferviente en Cristo. Anhelar su venida. Es estar con ese aceite, con esa luz, que es muy necesario, como te decía, para estos tiempos, donde de veras que tinieblas cubren la tierra. De veras que hoy el mundo, como te decía, a lo malo le llaman bueno. Hoy, como nunca antes había ocurrido, a lo malo le llaman bueno. Tú lo puedes ver cómo legislan leyes en contra de un bebé en el vientre de su madre. Hay muchos países han avanzado en ese tipo de legislación, en aprobar el aborto. Por el contrario, como nunca antes, en este siglo, en estos años, pues hay muchas más leyes que protegen a los animalitos. Y no me malinterpretes, no quiere decir que hay que lastimar o herir a los animales, ¿verdad? Está bien que haya ese tipo de leyes, pero cuando ves cómo un bebé es desprotegido por estar en el vientre de su madre y cómo animalitos o perritos tienen más leyes que los protegen que un bebé, entiendes que este mundo pues está totalmente perdido, está totalmente ciego y no ve para dónde va. Cuán necesario es el aceite y es la luz para que a través de esta oscuridad que estamos viviendo en este mundo, pues podamos seguir el camino. Otro punto de entender esa parábola es que no va a haber oportunidad para prepararse de último momento. Muchos se engañan pensando, no, pues de último momento yo me voy a preparar. Yo me pongo a cuentas de último momento. Tú sabes que las personas luego piensan así, incluso en el mundo, cuando
cuando tú les dices que se tienen que arrepentir, te dicen, mira, pues ya cuando esté viejito, ya cuando esté muy grande, o a lo mejor cuando yo estoy enfermo y en cama, y ya yo sienta que ya me voy a morir, entonces me pongo a cuentas con Dios. Tú sabes que muchas veces no hay ni oportunidad ni en esas circunstancias. Muchas veces la muerte viene repentinamente. No es raro ver o escuchar de jóvenes, de gente no muy grande, que murió de un paro cardíaco, sin ningún tipo de oportunidad de arrepentirse. ¿Qué decir de accidentes automovilísticos que son repentinos? Que la persona va de un lado hacia otro y por un accidente muere. Ese es un engaño el creer que alguien se va a preparar en un último momento. Y aquí tú lo puedes ver. Ellas trataron de prepararse, sí trataron. Cuando ya el esposo, ya habían avisado que ya viene el esposo, ¿qué dijeron? Le pidieron a las otras vírgenes, como no, les dijeron que no, trataron de ir a comprar. Pero mientras iban a comprar, dice la escritura, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a los bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Me recuerda cuando dice la escritura en Génesis que del arca, que Jehová cerró la puerta del arca. Hubo un tiempo donde había oportunidad de entrar al arca. Hubo un tiempo donde Noé, pregonero de justicia, estaba construyendo esa arca donde había oportunidad de entrar. Pero cuando Jehová cerró la puerta, ya no hay punto. Así va a ser cuando Jesús venga. Ya no habrá oportunidad de preparativos de última hora. No va a haber. El último versículo de esa parábola dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Era casi medianoche. Como te podrás imaginar, estaba muy oscuro. ¿Te imaginas a alguien que hubiera querido salir a recibirlo sin una lámpara? Tú sabes, en esa época no había como hoy, en las calles luminarias, en las calles alumbradas, ¿no? Estaba totalmente oscuro. Nadie que no esté preparado va a poder seguir a Jesús. Si alguien lo intentaba, seguramente pues caería, tropezaría, ¿no? Muy difícilmente podría seguir. Y yo creo que tú también coincides conmigo, como te he estado hablando, que hoy estamos viviendo esa época donde tinieblas cubren esta tierra. Donde el mundo está sumido en densas tinieblas. Donde el mundo está entregado totalmente a depravaciones. Donde el mundo, como te decía, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Donde se promueven abiertamente las desviaciones sexuales, donde son vistas como buenas, y aquel que se oponga a ellas es un retrógrado según este mundo. Donde hay una ola de violencia sin precedentes. Creo que no solo en México, creo que en todo el mundo. La cantidad de abortos, los abusos a niños. Todo esto es lo que la Escritura dice. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y el mandamiento de Cristo es velar. ¿Qué es velar? Es estar vigilante, estar en guardia. Y precisamente se refiere a estar vigilante y en guardia, pero enfocado en la noche. Tú sabes, en el día, pues un peligro lo puedes ver con más facilidad. Pues por la misma luz del día tienes más visión, ¿no? Y en la noche no es así. La Escritura nos manda a estar como un guardián nocturno.
que tiene que estar muy atento. No solo depender del sentido pues, de la vista, ¿no? Porque pues, en la noche no te sirve de tanto, sino que tienes que estar bien atento, bien despierto, vigilando. ¿Qué tienes que vigilar? Pues, ¿qué intenciones tienes tú? Digo, si eres cristiano, ¿por qué haces las cosas? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué quieres? Debemos estar vigilantes a qué albergamos en nuestros corazones. ¿Cuáles son, como te decía, nuestras metas? Atentos a guardarnos de los afanes de la vida, porque esta vida es muy absorbente. Corre muy rápido. Y si nos descuidamos, nosotros mismos podemos caer en afanes. Te voy a leer Lucas 21:34. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y te das cuenta, es muy parecido a lo que dice la parábola. Y que dice que veles, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. La embriaguez es pues, lo contrario a la sobriedad, ¿no? Alguien que se embriaga, ¿cómo está? ¿Puede estar concentrado? ¿Puede estar atento? No. Y dice, y de los afanes de esta vida. Dice que no se carguen vuestros corazones con los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lo mismo que te dice la parábola. El anuncio del esposo se da repentinamente. Y ya cuando es anunciado, ya no hay oportunidad. Ya no hay preparativo que puedas hacer en ese momento. ¿Y por qué es insensato? Porque es algo que alguien ya lo sabías. De tiempo ya sabían que el esposo venía. Es más, yo creo que no tenían duda de que el esposo venía. Porque ahí estaban. Más bien se confiaron. Más bien dijeron, tarda el esposo. ¿De qué tenemos que cuidarnos? De que nuestro corazón no se cargue, como dice, glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Porque cualquiera que, aún que sea cristiano, si se descuida, va a ser como estas 5 vírgenes insensatas, a la cual Jesús les dijo, no os conozco. ¿Te das cuenta de la solemnidad de la advertencia? Les dijo, no os conozco. Por último, te quiero leer unos versículos que se encuentran en Lucas 12, del 35 en adelante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Qué solemne advertencia. Esta parábola
Es una advertencia para todos nosotros. Si gustas cerrar tus ojos, fueron las vírgenes que como tú esperaban al Señor. 5 insensatas, 5 prudentes, que con sus lámparas tomaron aceite. Pero tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche llegó el esposo. Salí, dijeron, a recibirle. 10 fueron las vírgenes que como tú esperaban al Señor. 5 insensatas, 5 prudentes, que con sus lámparas tomaron aceite. Pero tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche llegó el esposo. Salí, dijeron, a recibirle. Las insensatas corrieron por aceite, pero las prudentes, estando ya listas, entraron a las bodas y la puerta fue cerrada. Ábrenos, Señor. Las otras dijeron, Señor, 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 ábrenos. Ábrenos, Señor. Las otras dijeron, Señor, 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 ábrenos. Apartaos de mí, nunca os conocí. Apartaos de mí, nunca os conocí. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que a ti vendré. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que a ti vendré. 10 fueron las vírgenes que como tú esperaban al Señor. 5 insensatas, 5 prudentes, que con sus lámparas tomaron aceite. Pero tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche
llegó el esposo. Salí, dijeron, a recibirle. Las insensatas corrieron por aceite, pero las prudentes, estando ya listas, entraron a las bodas y la puerta fue cerrada. Ábrenos, Señor. Las otras dijeron, Señor, 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 ábrenos. Ábrenos, Señor. Las otras dijeron, Señor, 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 ábrenos. Apartaos de mí, nunca os conocí. Apartaos de mí, nunca os conocí. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que a ti vendré. Ábrenos, Señor. Las otras dijeron, Señor, 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 ábrenos. Ábrenos, Señor. Las otras dijeron, Señor, 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 ábrenos. Apartaos de mí, nunca os conocí. Apartaos de mí, nunca os conocí. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que a ti vendré. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que a ti vendré. Ábrenos, Señor. Las otras dijeron, Señor, 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 ábrenos. Ábrenos, Señor. Las otras dijeron, Señor, 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 ábrenos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, cuántas gracias te damos por tu advertencia, Señor. Padre, cuán solemne es esta advertencia. Si el justo, Señor, con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedará el pecador, Señor? ¿Dónde quedará aquel que no quiere rendir su vida, Señor? Padre, aún ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Señor, a estar fervientes, Señor, buscándote, Señor. Esos tiempos, Señor, son verdaderamente difíciles, Señor. Y como dice la Escritura, si no se acortaran, pues nadie sería salvo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, Señor, para cuando vengas, Señor. Ya sea que nos alcance la muerte o tú vengas, Señor, que podamos estar preparados, Padre. Padre, aquel que esté escuchando, Señor, y que no se ha decidido, Señor, pues que entienda esta advertencia, Señor. Que no habrá preparativos de último momento.
que hoy, como dice la Escritura, es el día de salvación. Hoy es el día, es la oportunidad que tiene. Es el día de la gracia, Señor. Haznos entender eso, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos adviertes. Por amor, Señor, nos adviertes. Gracias, Jesús. Amén. Y amén, Señor.